Doc, ¿era yo o la otra Rafa? No entendí. Rafaela, me hizo por WhatsApp algunas preguntas. Ah, ya, claro, Doc. Muchas dudas, ya. Sí. Una de las dudas es que en el aborto... Ay, ¿qué será? Solo... En el aborto tenemos las conductas en relación al retenido, ¿no ve? Porque en el retenido, no sé si fue por equívoco mío o si de verdad yo escuché en tu clase el uso del metotrexato intramuscular. Sí, en realidad el aborto retenido, no se olviden, es cuando no hay vitalidad del producto, no hay modificación cervical, no hay sangrado, no hay dolor. Es un hallazgo que se puede generalmente llegar mediante la ecografía, por ejemplo, ¿no? Llega un control prenatal, le hacen la ecografía, no tiene vitalidad y ya viene el tema de ahora tomar conductas. ¿Por qué? Cuando está dentro del útero, el tejido que está no viable empieza a liberar tromboplastina y el problema mayor es que haya coagulación intravascular diseminada, SIT. Y ese es el problema, que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque si están las membranas íntegras, es muy poco probable que haya infección, pero sí es otro riesgo. Entonces, ¿cuáles son los dos peligros? Infección y problemas de coagulación. Entonces, no podemos esperar. Podríamos tomar una conducta expectante, decir que, bueno, el cuerpo lo elimine, y el cuerpo va a empezar a tener contracciones, va a dilatar y lo va a eliminar, pero el riesgo es ese, infección y problemas de coagulación. Entonces, ¿cuál es la conducta frente a un aborto retenido? Favorecer que elimine el contenido, y eso lo vamos a lograr con misoprostol. ¿Ya? No es con metotrexato, es misoprostol. Ah, ya. ¿Ya? Y eso es para madurar el cuello. Hay diferentes esquemas, hay diferentes protocolos. En la simpleza que quiero que recuerden, porque depende de las semanas de embarazo, ¿no es cierto? Para saber cuánto lo voy a administrar. En la simpleza para su examen, porque ahorita hay que buscar lo más sencillo, lo más simple de poder explicar. Sí. Pueden agarrar, es decir, le colocamos 600 microgramos, o sea, 3 comprimidos, vía sublingual, las 3 debajo de la lengua, que es muy buena vía, o bien le puede colocar por vía vaginal, una sola vía. ¿Ya? Antes lo que hacía el paciente era 2 por arriba, tomaba 2, y 2 por abajo, se ponía 2. Entonces tiene mucho efecto secundario. 3 directamente debajo de la lengua o 3 por vía vaginal. La vía sublingual, muy buena respuesta y actúa muy rápido, ¿ya? Es un protocolo. Otra manera sería, por ejemplo, 200 microgramos, un comprimido, que puede ser por vía vaginal o vía sublingual, y que se pueda repetir, si es que no hay contracciones, cada 6 horas, por ejemplo, o cada 4 horas. Le coloco un comprimido, vía vaginal, 200 microgramos. No hay contracciones, no hay sangrado. Le puedo volver a repetir a las 6 horas otra vez 200 y otra vez 200, hasta que empiece a haber contracciones, hasta que empiece a sangrar. En ese momento ya no le aumento más. Espero a que las contracciones vayan sumando y vayan aumentando, porque ahora el misoprostol ya está actuando. ¿Ya? Entonces es dosis-respuesta. Dosis-respuesta. Ahora otra cosa del aborto, el inminente. ¿Se puede hacer cerclaje? Ya. Ahí va el tema, ¿no es cierto?, de que normalmente consideramos que al hacer un cerclaje, que es una jareta, una especie de nudo que se hace en el cervix, ¿no? Normalmente se hace con mercileno, por ejemplo, o en algunos casos hemos visto con Vicril también lo hacemos, es para cerrar el cuello, que se cierre, para que no expulse el producto. El peligro de este procedimiento es que al hacer el punto puedas perforar las membranas y provocar un aborto inevitable. Entonces, mejor ni mencionar. Entonces, es una alternativa que puedes indicar, como un cerclaje de emergencia. La paciente ya perdió 3 bebés, llega a su control, otra vez usted le identifica que está dilatado el cuello, dice es un aborto inminente. Tiene modificación cervical, tiene contracciones, pero las membranas están íntegras. Ha perdido 3, no le voy a dejar que pierda más. Se puede intentar hacer un cerclaje. Guárdalo como una alternativa, no como una opción, digamos, que en el examen la menciones, porque los requisitos, cuando empiezas, porque eso hay que pensar en abortos tardíos, que es recurrentes o habituales, que si la paciente pierde el producto sin contracciones, va a seguir perdiendo mientras no le hagamos el cerclaje, ¿no? Y para eso hay que hacer un control temprano
se ve si hay dilatación con bujías de Hegar para ver si está dilatado y hacer los cerclajes. En este caso sería un cerclaje de emergencia. Está Doc, indicado... una última pregunta, perdón. En el caso de atonía y hipertonía, tiene la conducta que se hace más o menos un orden, que es el masaje uterino o bolsa de arena, y si no funciona, empieza con los medicamentos. Pero hay un orden, ¿no? De que usa, por ejemplo, oxitocina, si no mejora, usa tal cosa. Ya, no se olviden que en la hemorragia puerperal siempre piensen en las 4 T's, eso tienen que aprender, ¿sí? ¿Ya? Tono, trauma, tejido y trombina, porque eso se maneja, todos los hospitales están capacitando en ese tema, ¿ya? Si te hablan del puerperio, te van a hablar de las 4 T's, entonces aprendan bien las 4 T's. Y una de las primeras T's que tienes que pensar en orden, como hemos dicho, es tono, ¿no es cierto? Tono. Ahora, en el tono tienes medidas farmacológicas y no farmacológicas. En tu examen no necesitas ordenarte de manera. ¿Qué haces frente a una atonía? Te van a decir. Que en realidad, pues, eso va mucho a criterio estando con la paciente. Si yo veo una paciente que está sangrando en gran cantidad, ¿no es cierto? Y la paciente ya está hipotensa, está taquicárdica y somnolienta, no puedo hacer secuencialmente. Le voy a indicar oxitocina y metergin en uno solo. Es decir, oxitocina en la vía y metergin intramuscular. Son 2 vías diferentes. No estoy mezclando los medicamentos y estoy actuando sobre diferentes receptores. Pero diferentes mecanismos de acción. Vía endovenosa. Ya. Y la otra intramuscular, ya. La otra intramuscular. ¿Se acuerdan que la oxitocina, para su examen, pues, 500 ml de solución fisiológica, más 20 unidades de oxitocina. Eso es un protocolo y a 40 gotas por minuto. Otro protocolo es 1000 cc de fisiológico, más 40 unidades de oxitocina, a 70 gotas. La oxitocina siempre hay que administrarla en goteo, no en bolo. Si agarramos oxitocina y le meto en jeringa a la vía, le voy a hipotensar, le voy a empeorar su condición. Si le meto más a chorro, le voy a provocar edema agudo de pulmón, ¿ya? Entonces, aprendan estos 500 cc con 20 unidades de oxitocina a 40 gotas por minuto. Y le indico una ampolla de metergin intramuscular. Entonces son juntas, ¿no ve? O sea, oxitocina y ergometrina. Exacto. Y mientras le están poniendo la inyección de intramuscular y canalizándotelo, masaje uterino. Masaje simultáneamente. Masajeo, ya va empezando a contraerse. Sigue sangrando, ¿no es cierto? Ya puedo activar el código rojo, que ahí es meterse un poquito a otro tema, ¿no? Pero que ya está más difundiéndose el código rojo. Código rojo, les había dicho, ¿no? Cuando el paciente está sangrando, hay que sacar lo que es el índice de choque. Si alguien les pregunta qué es el índice de choque, ustedes saben, frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Si el resultado les da 1 o más, tienen que activar código rojo. Código rojo es las acciones que tomamos frente a una hipovolemia de causa obstétrica, choque hipovolémico de causa obstétrica, donde se van realizando varias medidas. Traje antichoque, canalizar 2 vías, sonda vesical, fármacos, medidas mecánicas y todo ello, ¿no? Entonces, bastante complejo para poder resumir, pero por lo menos el índice de choque aprendan. Recuerden qué es código rojo. Si dicen qué es código rojo, es el conjunto de acciones que se realiza frente a un choque hipovolémico de causa obstétrica, ¿ya? De causa obstétrica. O choque hipovolémico en obstetricia. Listo, eso, acuérdense por eso, ¿ya? Porque más de eso no les profundizan. Si les alguna vez les han preguntado, ¿qué haces con una hipotonía? Le indico oxitocina, doctor, en lo que hemos indicado. Le coloco metergin intramuscular y masajeo el útero. No para el sangrado. ¿Qué haces? La mayoría dice, histerectomía, doctor. Dice, o sea, ¿tan rápido le va a sacar el útero? No. Si dice no responde, le voy a colocar misoprostol. Si no para el sangrado, yo coloco el misoprostol. Sí, misoprostol. ¿Cuánto? 600 u 800. 600 me acuerdo del aborto, ¿no es cierto? Y listo, ahí me quedo. 800 puede ser lo pleno, lo máximo que puedo utilizar. Y está bien usar vía rectal, porque va a provocar fiebre y malestar, ¿no es cierto? Y no. En caso de sangrado. Sublingual,
o vía rectal en el sangrado, porque por vía vaginal lo va a eliminar, ¿no es cierto? Si sigue sangrando, ¿qué hace este vacío? En ese caso, todo lo que hago es, le coloco un preservativo, lo anudo a la sonda vesical. Ah, yo hago la técnica de Lynch. El colocar un preservativo dentro del útero es para insuflar con soluciones cristaloides. Eso se llama balón hidrostático. ¿Verdad? Balón hidrostático, ¿ya? Porque no tenemos balón de Bakri, aunque ya hay en el medio, ya hay balones hidrostáticos. PH Medical trae, ya tiene el Germán Urquidi y ya están pues accesibles para poder comprar. Había costado $200 cada Bakri. Entonces ya hay Bakri en nuestro país y en nuestro departamento igual, ¿ya? Entonces, como es caro, es más fácil agarrar una sonda vesical, porque alguna vez les preguntaron, ¿qué haces? Entonces ahí se le decía, bueno, agarro una sonda Foley, ¿no es cierto? Una sonda vesical, donde voy a anudar en la punta, ¿no es cierto?, un preservativo. Y el preservativo que le vamos a anudar con seda, ¿no es cierto?, obviamente le vamos a anudar, lo que hacemos es con una pinza aro introducir dentro del útero. Se va a colocar este dispositivo dentro del útero. ¿Para qué se va a colocar? Porque por uno de los extremos lo que vamos a hacer es conectar un equipo de venoclisis, ¿ya? Un equipo de venoclisis a una solución. Por ejemplo, puede ser la solución fisiológica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que entre líquido y este preservativo se empiece a llenar de solución fisiológica. Al irse insuflando este preservativo, al llenarse, al inflarse como un globo, lo que va a hacer es comprimir el útero desde adentro para que no sangre. Eso se llama balón hidrostático. ¿Ya? Doc, muchas gracias, de verdad, por todas las respuestas que me has dado, ¿ya? De verdad, eran mis dudas para mis resúmenes. Esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque con esto tú le colocas el hidrostático y la refieres. Y si está sangrando, no le sacas el útero. Y alguna vez le han dicho, ¿y luego qué haces? Entramos a quirófano, ligadura de las uterinas. Si sigue sangrando, ya es histerectomía. La histerectomía... ¿Ya? Doc, una última pregunta. En la síndrome de Mondor, has dicho de penicilina de 20 a 40 millones en 24 horas, pero yo puedo colocar 5 millones cada 6 horas o tiene que ser así de una? Ya. Cuando hemos dado simplificando, el síndrome de Mondor es por el Clostridium perfringens, sus toxinas. Entonces es muy sensible a la penicilina sódica. Cuando hemos indicado de 20 a 40 millones es la dosis diaria. Entonces, yo agarro el 20. Entonces, una manera de decir es 5 millones. Cada 6 horas. Cada 6 horas. ¿Ya? Idealmente, solo quédense con eso. ¿Por qué? Porque en realidad el tratamiento debía ser más gentamicina. Pero la gentamicina le vamos a administrar a 5 miligramos kilopeso. Eso es lo mejor. Sin embargo, hay tribunales que te dicen cómo le vas a poner gentamicina, que es nefrotóxico, en una patología que te lleva a hemólisis y a falla renal, porque el Mondor provoca falla renal. Entonces te dice cómo le vas a poner gentamicina a una patología que te va a provocar insuficiencia renal, ¿no es cierto? Entonces, para evitar este conflicto, en su manejo, ¿cuál es tu conducta en el Mondor? Penicilina sódica. ¿Cuántos? 5 millones endovenoso cada 6 horas y nada más. ¿Ya? Nada más. No hago de la genta. Yo sé que es penisódica más genta. Alguna vez mencionan usar ceftriaxona, cefotaxima. No, la mejor respuesta se ha visto para el Clostridium, la penicilina sódica. ¿Ya? Esa es la primera línea que tienen que considerar. Gracias. Perfecto. Bueno, seguramente hay muchas dudas. Yo sé, lamentablemente, pues el tiempo apremia, el tiempo es corto y, bueno, mañana ya estamos con varios de ustedes seguramente ya en evaluación, ¿no? Sin embargo, traten de extractar lo más relevante para no quedarse sin ningún tema que no lo sepan, por lo menos conceptualizar y defender, ¿ya? No lo sepan conceptualizar y defender. A ver,
Esta mañana estaba con nosotros Amanda. Vamos a empezar con ella para hacer unas cuantas preguntas a manera de ejercitar cómo vamos, ¿ya? Al finalizar el tuberculosis y el COVID voy a presentar muy rápidamente los aspectos que tenemos que ir recordando. Ha cambiado mucho el tema de tuberculosis, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya no se toma, por ejemplo, 3 becas como antes, ya son solo 2. Ya no hay manejo para el niño, para el adulto, es un solo esquema que se aplica a los dos. Entonces ha cambiado bastante. Ya se incluye lo que es el GeneXpert, ya se incluye lo que son pruebas, ¿no es cierto?, que van más allá de pedir solamente el BK. Entonces, muy puntual, de la norma voy a pasar para que ustedes puedan un poco extractar ese cambio. Desde el 2017, en realidad, no es tampoco tan nuevo, son 3 años que ya está una nueva norma. Y luego voy a pasar esas normas del COVID y del TB de nuestro país a su compañera para que se los pase a ustedes también, ¿ya? Para que tengan nada más para poder consultar si tienen alguna duda, porque ahí está muy bien detallado. Vamos, Amanda, si puedes conectar tu cámara. Doutor, Amanda pediu para avisar que tuve que recorrer pedido y rato vai volver. Vamos entonces, a ver, algún voluntario quiera ponerse a prueba en EDAS. Voluntario, voluntaria. Ya estamos ya para ejercitarnos. Todos deberían estar ahí levantando la mano. ¿Nadie? Nara, vamos contigo. Ya estás, Nara. Olá, doutor, buenas noches. Hoy día pouco mais tranquila. Vou tentar hablar para entrenar. Me alegra que estés así. Me alegra que estés así. A ver, ¿qué son las... ¿puedes definir lo que son las EDAs? ¿Qué son las EDAs? ¿Qué llamamos EDA? Enfermidade diarreica aguda. Las enfermedades diarreicas agudas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se clasifican las EDAs? ¿Cuál es la clasificación de las EDAs? Pero a ver, está bien, es una enfermedad diarreica aguda, ¿no es cierto? ¿Y a qué denominas tú como diarrea? ¿A qué llamas diarrea? Es aumento de la frecuencia con disminución de la consistencia de las deposiciones. 3 o más en 24 bien. horas. Bien, no se olviden que cada persona tiene un hábito intestinal que es diferente, ¿no es cierto? Que es distinto dependiendo a la cantidad de fibra que consumimos, cantidad de líquido que tomamos y la actividad física también que realizamos. Hay personas que entran a hacer deposiciones una vez cada día, una vez cada 3 días, ¿no es cierto? Sin embargo, esa definición de Nara es correcta. Disminución de la consistencia, aumento en la frecuencia, ¿no es cierto? En las deposiciones, ¿no? Muy bien. En el tema de las diarreas, entonces, ¿cómo se clasifican las diarreas, Nara? ¿Cómo clasificas las? Pode ser de acordo com sua etiologia. Sua etiologia pode ser infecciosa e não infecciosa. Infecciosa pode ser por vírus, bactérias e hongos. E não infecciosas pode ser por causa motora, por alergias, intoxicações. Ya, está muy bien. Dentro de las infecciosas, ¿me puedes dar un ejemplo de cada uno? Infecciosas, ejemplo, vírus, rotavírus, bactérias E. coli, hongos, pode ser por cândida, e parásitos, ameba e Giardia lamblia. Ya, está muy bien. Eso es muy importante, por lo menos reconocer algún agente etiológico dentro de los grupos que has mencionado, ¿no es cierto? Muy bien. Una forma de clasificación es esa. Otra que conozcas, por ejemplo, a ver, dime la diarrea, ¿cómo se clasifica de acuerdo a la fisiopatología? Puede ser osmótica, secretora e inflamatória. Dime cada uno de ellos.
Ya, la osmótica tem triple A, que é amarelenta, abundante e ácida. Normalmente é causada por vírus e ocorre em intestino delgado. La secretora é líquida e abundante, também é intestino delgado, e ela é causada por Giardia. Giardia, me olvidei de outro. E la inflamatória. Perdão? En la secretoria, mucho cuidado, no está la Giardia. La no, Giardia perdón. lamblia es un parásito que se va a pegar a la pared del intestino y lo que hace es, ¿no es cierto?, que no deja la absorción. Entonces, como no absorbe, el soluto aumenta en el lumen y provoca una diarrea osmótica. Si les preguntan cómo es la diarrea de la Giardia lamblia, entonces ya saben que es la triple A, ¿no? La triple A. Sim, es la Giardia en la osmótica. La secretora está la E. coli interoxigênica. Sim, e la inflamatória é causada normalmente por vírus e ameba. Ela tem um color verde ou café, tem um olor fétido, e em pouca quantidade pode ter disenteria. Y es intestino grueso. Bien, entonces no se olviden la osmótica, sobre todo hay que pensar en virus y hay que pensar en la Giardia. La triple A me va a recordar la clínica, ¿no? Que es ácida, que es abundante y es amarilla, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Sí. En cambio, cuando hablamos de la secretora, ¿no es cierto? Pero la secretora va a comprometer el intestino delgado y algo muy característico es que es abundante y es fétida. Ahí el mejor ejemplo es para hablar del Vibrio cólera y hablar de la Escherichia coli, ¿no es cierto? La que va liberando toxinas, ¿no es cierto? Que va a ir afectando la función del intestino delgado. No, es muy importante para poder describir, ¿no? Intestino delgado. La diarrea por el cólera tiene una característica muy peculiar. Es blanquecina, como si fuera el agua del lavado de arroz, ¿no es cierto? Eso es muy característico para el Vibrio cólera. Y la tercera, ¿no es cierto? La tercera que nos ha mencionado su compañera es justamente la que va a afectar el intestino grueso. Muy bien, esa inflamatoria, sobre todo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar cuando se compromete el intestino grueso, donde podemos encontrar la presencia, por ejemplo, ya de lesiones en la mucosa donde puede haber sangre, ¿no es cierto?, lo que corresponde, por ejemplo, a la disentería, ¿no? Está muy bien. Está bien. La clasificación hay que aprenderla de esa manera, Nara. ¿Qué más? La diarrea, ¿qué llamas diarrea aguda crónica? La diarrea aguda que vai hasta 14 dias. La diarrea crônica arriba de 30 dias. E tem la persistente, que es entre 15 y 29 días. Ya, muy bien. Aguda, 14 días, ¿no? 2 semanas. Crónica cuando es más de un mes, ¿no? Muy bien. Y lo que está en medio es la persistente, correcto. Bueno, entonces es muy importante poder considerar, ¿cierto?, los tipos de diarrea, ¿no?, en función de los diferentes enfoques que podamos dar y lo que su compañera nos ha ido presentando. Sí, aprendan la fisiopatológica, aprendan. Pero también podemos recordar, ¿cierto?, de acuerdo a la evolución para poder clasificar, ¿no? Bien, lo más importante en un cuadro diarreico es cómo diagnosticas, cómo vas a poder enfocar en cuanto al tratamiento. Eso es bien importante a la hora de poder abordar un cuadro diarreico, ¿no? Diarrea, el aumento de la frecuencia, la disminución de la consistencia es un dato muy importante que hay que evaluar. Y siempre hay que pensar que con las deposiciones va a perder líquido, va a perder electrolitos y puede ir asociado a la deshidratación o no. Entonces, ahí va el tema. Las EDAs también se clasifican, ¿no es cierto? EDAs sin deshidratación, EDAs con deshidratación y EDAs con deshidratación severa o grave, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Asociarla también a la deshidratación, ¿no? ¿Qué signos de deshidratación conoces, Nara? Doutor, que me recuerdo ahora es el nivel de conciencia,
el estado de la abombamiento de la fontanela, enoftalmos, que mais? Las mucosas não vão estar tão, como posso dizer, hidratadas. Que mais? A pessoa vai ter muita sede, diminuição também na frequência urinária. Que me recuerdo es esto, doctor. Bien, entonces eso no se olviden, ¿cierto? Sobre todo los signos de deshidratación, vayan de arriba hacia abajo. El estado de conciencia es muy importante, ¿no es cierto? Al principio el niño, por ejemplo, está irritable en un cuadro diarreico, ¿no? Con ya datos de deshidratación. Y de seguir así va a entrar en un estado de somnolencia, ¿cierto? El niño está durmiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces va progresando el cuadro en la medida que va perdiendo más líquido y los electrolitos. Muy bien, el estado de conciencia es algo que tiene que llamar la atención. Otro aspecto que tenemos que considerar, ¿no es cierto?, es el tema de la sed, ¿no es cierto? Y es muy importante, cuando hay deshidratación el niño tiene sed, pero cuando está con deshidratación severa el niño bebe ávidamente, ¿no es cierto?, bebe con desesperación. Entonces son datos que tenemos que evaluar, lo que es la sed, ¿no es cierto?, la sed. Podemos encontrar que el niño que no tiene deshidratación, obviamente por el malestar, va a llorar, va a estar con llanto. En cambio, ¿no es cierto?, el niño deshidratado va a tener ausencia de las lágrimas, ¿no es cierto? Las lágrimas. Cuando llora el niño no vamos a encontrar esa característica de poder observar el derramamiento o escurrimiento de lágrimas. Ausencia, ¿no?, de pérdida de lágrimas. Es un dato importante de una deshidratación severa, ¿no es cierto? Luego podemos ir viendo al examen físico. El enoftalmo es muy característico y por eso estaba el cuadro justamente, ¿no es cierto?, para poder reconocer un dato muy clínico, muy importante. Los ojos hundidos, ¿no es cierto? Este enoftalmo es un dato muy característico ya en la deshidratación, pero cuando el enoftalmo es muy marcado, ya en la deshidratación severa también lo podemos seguir visualizando, ¿no? Pero de una forma más marcada. Las mucosas, ahí puedo ver fácilmente que las mucosas están secas, ¿no es cierto? Secas. En algunos casos encontramos que hay menor producción de saliva cuando está deshidratado, y la saliva no es filante, se llama, ¿no?, cuando ya hablamos de un mayor grado de deshidratación, ¿no? Otro dato bien importante que no puedo olvidarme es el tema del signo del pliegue. Eso no puede faltar. El signo del pliegue es muy característico en la evaluación de los niños, ¿no? Que obviamente pues es un dato que cuando no está deshidratado se forma un pliegue y se vuelve la piel a su estado inicial, ¿no?, por la elasticidad y turgencia que está conservada. En cambio, cuando está deshidratado, vamos a formar un pliegue y se va a quedar, ¿no es cierto?, por un corto tiempo, menos de 2 segundos, por ejemplo, cuando está deshidratado, y obviamente se va a quedar por un periodo más prolongado cuando está con una etapa de deshidratación severa, ¿no es cierto?, severa. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y obviamente el poder orientar, por ejemplo, a la pérdida del peso, podríamos también asociar para ver, ¿no es cierto?, el tema de la deshidratación. Pero estos signos no puedo olvidarme. Si tengo un niño pequeño, un dato clínico que no pueden olvidarse es la fontanela, ¿no? Si no está deshidratado, la fontanela está normotensa. Si tiene deshidratación, esa fontanela está ligeramente hundida, ¿no? Y cuando está bien excavada, bien deprimida, es cuando hay una deshidratación, ¿no es cierto?, marcada. Recordemos que la fontanela anterior, ¿no?, el bregma, es la fontanela de mayor volumen, ¿no?, que tarda en cerrar, en consolidar, ¿no? Generalmente hasta alrededor del 1 año y medio, ¿no?, 18 meses, incluso hasta 2 años, ya tiene que consolidarse, tiene que osificarse, ¿no? Entonces, hasta ese periodo podríamos todavía valorar esta fontanela, ¿no? Entonces, como un dato importante, nace el niño, está bombada la fontanela, ya pienso que hay un aumento de presión intracraneana, voy a pensar en hidrocefalia, por ejemplo. Pero si estuviera hundida o excavada, ¿no es cierto?, por ejemplo, la fontanela, hay que asociar a un estado de deshidratación, ¿no? Pero tiene la limitante, obviamente, de el periodo que hemos mencionado para poderla palpar por el tema de la osificación, ¿no? Bien, Nara, estamos bien. Entonces, ese dato es bien importante para poder clasificar, ¿no es cierto?, lo que es también el tema de la deshidratación asociada.
En el tema del diagnóstico, ¿qué tendrías, cómo abordarías un cuadro diarreico? ¿Qué exámenes le pedirías o qué le solicitarías después de haber hecho tu valoración clínica? Doutor, então eu vou pedir hemograma para analisar e diagnosticar de onde vem, se é de origem viral, se é de origem bacteriana, se é de origem parasitária. Depois vou pedir coprocultivo, copro parasitológico e coprocultivo. E também posso pedir ELISA, IgG y IgM para giardia. Entonces no puede faltar el pedir, ¿no es cierto?, el hemograma, el pedir el copro parasitológico seriado, el pedir su moco fecal, ¿no es cierto?, moco fecal, bueno, habría que pedir el coprocultivo idealmente, ¿no?, idealmente. Pero bueno, puedes pedir otros exámenes más buscando ya algunos otros agentes, ¿no?, como nos decía el ELISA, por ejemplo, ¿no?, para el tema de la giardia. Está bien. En el abordaje no se olviden hemograma y copro parasitológico, ¿no?, lo mínimo que tienen que pedir, ¿no?, y el moco fecal que está dentro del abordaje, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál sería tu tratamiento, Nara, frente a un cuadro de la EDA? Resuminos el tratamiento. ¿Cuál es la conducta frente a un cuadro de diarreica aguda? Bueno, doutor, primeiro vou dar paracetamol, 10 a 15 miligramas por quilo a cada 8 horas. Também vou indicar el zinco como forma de prevenção e também tratamento. El zinco de 6 a 11 meses, 10 miligramos, depois de um ano, 20 miligramos. E puedo também indicar vitamina A, 100.000 unidades, e hasta 11 meses, e depois de um ano, 200.000 unidades. E se for de origem viral, vou indicar, o tratamento vai ser solo sintomático. Se for de origem bacteriano, vou indicar antibiótico, pode ser amoxicilina 50 miligramas por quilo por dia, dividido em 3 tomas. Que mais? E se for de origem parasitário, vou indicar metronidazol. Ya, muy bien. Y la dosis va a depender de qué agente parasitario, ¿no es cierto? Sí. Porque si es ameba, no es lo mismo que tratar una giardia, por ejemplo, ¿no? Sí, ameba es de 30 a 50. ¿No te acuerdas las dosis de estos dos cuadros? Sí, ameba de 30 a 50 miligramos y la giardia es de 15 a 30, creo. 15, 30 miligramos kilopeso, ¿no? Sí, kilopeso. Ya. Pero sobre todo hay que evaluar, dependiendo de la conducta, si está con deshidratación o no. Porque si está con deshidratación, sí, nuestra prioridad va primero, ¿no es cierto?, a hidratar a ese paciente, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Entonces ese abordaje lo tienen que considerar, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu conducta? Dependiendo si es una EDA con deshidratación o sin deshidratación. Porque si es una EDA con deshidratación, hay que hidratar al paciente, ¿no? Hay que hidratar. Y ahí, dependiendo el grado de deshidratación, vamos a recurrir, ¿no es cierto? Vamos a recurrir a lo que corresponda, ¿no es cierto?, a lo que corresponda el plan A, plan B, plan C. Sin embargo, el tratamiento que tú has dicho está muy bien. Debe continuar con su alimentación. Hay que mantener el aporte de líquidos, es muy importante eso, rescatar, ¿no es cierto? Debe continuar con el aporte de líquidos. Si es un lactante, obviamente tiene que continuar con su lactancia, ¿no es cierto? Y bueno, hay que no olvidarse del tema del paracetamol, en la dosis que has mencionado, 10 a 15 miligramos kilopeso, pero no por día, sino por dosis. Considerando el tema de que si el niño tiene fiebre, hay que tener un especial cuidado con el tema de la convulsión febril.
es muy variable, ¿no? El tiempo, no hay un parámetro que diga cuánta de temperatura el niño pueda convulsionar, pero es que hay que considerar ese aspecto, ¿no? Y en caso de que tenga fiebre, hay que aplicar justamente físicas, medidas físicas, como también pues podemos utilizar fármacos, como en este caso, poder administrar, ¿no es cierto?, lo que es el paracetamol, ¿no? Paracetamol. En una EDA que le queremos el zinc, me has dicho, ¿no? El zinc ayuda a revitalizar, ¿no es cierto? Mejora su sistema inmunológico, entonces es un tratamiento coadyuvante muy importante que no puede faltar dentro de su protocolo, ¿no? La dosis es 2.5 ml cuando es menos de un año y el doble, ¿no? 5 ml cuando es mayor de un año. Está bien eso lo que has mencionado. Importante, el hemograma, si hay leucocitosis y hay aumento de los neutrófilos, hay que pensar en bacterias. Y ahí sí voy a indicar antimicrobianos, donde puedes utilizar la amoxicilina o el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol está constituido por ¿qué elementos, Nara? ¿Cuál es la composición del cotrimoxazol? Doutor, perdão, não me recuerdo ahora. Eso es muy importante, ¿no? Sulfametoxazol, trimetropin, ¿no es cierto? Sulfametoxazol, trimetropin. Entonces, está bien que hagas un esquema, ¿no? Puede ser la amoxicilina, como tú has dicho, de 50 miligramos kilo peso, ¿no? Sabemos que la dosis es de 50 a 100 miligramos de la amoxicilina. Y eso es para el día, lo divides en 3 tomas, ¿no? Y bueno, otra alternativa es el cotrimoxazol. En este caso, tu alternativa, la amoxicilina, la has dicho, está perfecto. Basta uno agarre, ¿no? Si es parásito, está bien. Tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, en estos cuadros diarreicos, sobre todo a las amebas y a la giardia, ¿no? Que en este caso es muy importante que recuerden el metronidazol, ¿no? La dosis la has descrito. En la ameba necesitamos mayor dosis, 50 miligramos kilo peso día, ¿no? De 30 a 50 miligramos kilo peso día. Y en la giardia la mitad, ¿no? De 15 a 30. Y el tiempo, obviamente, lo mínimo siempre vamos a ir a 7 días, idealmente hasta 10 días. En el tema de las bacterias, ¿no es cierto? En el tema de las bacterias, eso lo hemos indicado. Y ahora también vamos a considerar en el manejo de un parásito como es la ameba, que es un protozoario, ¿no es cierto? Que en este caso, pues, también me voy a acordar de los 7 a 10 días. La giardia requiere un periodo tal vez un poco más corto, hasta 7 días, pero bueno, me acuerdo los 7 días como un parámetro intermedio, ¿no? Y hasta ahí está muy bien. Hoy en día se está utilizando bastante, ¿no es cierto?, el Noxón, la nitazoxamida, ¿no es cierto?, la nitazoxamida. Sin embargo, guárdenlo, esa alternativa como una opción más. Es mejor siempre considerar, ¿no es cierto?, esquemas sencillos, simples y conocidos para poder defender, ¿no es cierto?, el protocolo que ustedes han elegido. Bueno, ¿qué complicaciones puede llevar, Nara, un cuadro diarreico agudo? Bueno, desidratación, a ver, desnutrición, ¿qué más? Insuficiencia, no. Sí, pierdes volumen. Entonces te puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Sí, esto que sí. Puede llevarte a un hilo paralítico, ¿no es cierto? Sí, y obviamente sí. toda infección puede progresar hacia la sepsis. La sepsis te la guardas para no entrar al tema de las definiciones, todo eso, ¿no? Estás muy bien, está muy bien eso. Bien. Bien. Entonces, ese aspecto es muy importante en el tema de las complicaciones, ¿no? Una deshidratación, un desequilibrio electrolítico, la insuficiencia renal. A ver, Nara, la insuficiencia renal la dividimos, ¿cómo? ¿Cómo la clasificamos la insuficiencia renal? Hay la aguda y la crónica. La aguda y crónica. Pero me voy a reservar a hablar de la insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto?, en prerenal, renal y posrenal. ¿No es cierto? Las causas de la prerenal, ¿cuáles son? Doutor, não me recordo agora, pero creo que desde la pré-renal vai entrar esse caso de diarreias, desidratação. Hipovolemia, entonces. Sí.
todo lo que reduce el volumen de flujo hacia el riñón, o sea, antes de llegar al riñón, obviamente te va a llevar a una falla de tipo presrenal. Y ahí, si tú me dices qué puede reducir el volumen o flujo al riñón, la hemorragia, por ejemplo. Toda hemorragia y un choque hemorrágico te puede llevar a una falla renal aguda, prerrenal. Una deshidratación, ¿no es cierto?, severa, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser producida, por ejemplo, por cuadros diarreicos, ¿no? Por los vómitos que pueden ir asociados, ¿no es cierto?, a las diarreas, con las gastroenteritis, ¿por qué no? Pueden reducir volumen. Las quemaduras extensas, ¿no es cierto?, se pierde bastante líquido en quemaduras extensas, y ahí va el tema de que también te puede complicar con una insuficiencia renal aguda, prerrenal. Cuando hablamos de la insuficiencia renal de causa renal, es justamente el daño a la nefrona, es el daño a nivel renal, a nivel del riñón. Y la posrenal, asocienlo a obstrucción. Obstrucción puede ser un cálculo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que esté dificultando la salida de la orina, por ejemplo. Puede ser el tema de un tumor vesical, por ejemplo. Puede ser la hiperplasia prostática, que va a obstruir la uretra, ¿no es cierto?, prostática. Todo lo que obstruya lo voy a marcar en posrenal, ¿ya? Entonces, la insuficiencia renal la vamos a dividir aguda y crónica. La aguda la vamos a subdividir en prerrenal, renal y posrenal. Entonces, todo lo que reduce volumen lleva a prerrenal. Eso como una parte muy rápida para recordar, ¿ya? Esto es lo que hemos mencionado, hidroparalítico, sepsis, bueno. Signos de deshidratación, aprendan bien, ¿ya? Porque es muy importante, muy importante. Siempre les van preguntando, ¿no es cierto?, el tema de los signos de deshidratación en el niño, ¿no? A ver, vamos con Amanda. Si puedes conectar tu cámara. Gracias, Nara. Estás muy bien. Gracias, doctor. Amanda, si puedes conectar tu cámara. Ya, entonces continuamos con uno de ustedes. A ver. Voluntario. Muestren lo que saben, lo que han leído. Estoy seguro que saben el tema, porque es uno de los temas en pediatría que lo han visto incluso en el internado con frecuencia, ¿no? André, vamos contigo. ¿Cuál es tu conducta en relación al manejo de la deshidratación? Buenas, Doc. Ya, entonces, Doc, cuando el niño llega, primero vamos a sacar su peso, ¿no ve? Y después de eso vamos a, en el examen físico, ver los signos que va a tener de deshidratación. Según esto, vamos a elegir si vamos a hacer plan A, plan B o plan C. Un niño que no está deshidratado, le vamos a enviar a su casa y recomendar que aumente la ingesta líquida. Vamos a brindar sales de rehidratación y decir que lo malo de después de cada defecación, y vamos a indicar los signos de alarma, y como ya había visto en la anterior diapositiva, vamos a dar zinc y vitamina A. Caso el niño esté deshidratado pero no sea grave, vamos a iniciar el plan B, que sería hacer la rehidratación en el hospital mismo. Vamos a hacer una cantidad vamos a hacer una medida de 100 ml, ahora no me acuerdo si es 100 miligramos o 100 ml de sales de rehidratación por kilogramo de peso. Los primeros... ¿Cómo es agua, no es lo que vas a hacer? Porque le vas a dividir en el líquido, ¿no es? ml, entonces, sí. La primera mitad vamos a dar en 4 horas y la otra mitad vamos a dar en otras 4 horas. A cada que vomite el niño, vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Si el niño quiere pecho, se puede dar lactancia, no está prohibida. Y vamos a observar los signos, ¿no ve? Porque según la evolución del niño, vamos a regredir al plan A, enviar a casa, entonces tener que ir al plan C. Si continúo con el plan C? Sí. Sí. Ya, entonces para ir al plan C, si por ejemplo el niño tiene 13 o más episodios de vómitos en una hora, se empieza a presentar hidroparalítico o disminución del peso, o que no regrida en el transcurrir del tiempo los signos de deshidratación, vamos a iniciar el plan C, ¿no ve?
El plan C se va a dividir en 2 etapas. Una etapa de rápida, donde vamos a hacer un plan de 3 horas, 50 ml por kilo en la primera hora, 25 en la segunda y más 25 en la tercera hora. Después del plan rápido vamos a iniciar el mantenimiento con la forma de Holiday Segar, ¿no ve? Que vamos a hacer, si el niño tiene de 1 a 10 kilos, vamos a dar 100 ml por kilo de solución. Si el niño tiene entre 11 y 20 kilos, vamos a dar 1000 ml más 50 ml por cada kilo que esté arriba de 10. Y si el niño tiene entre 21 a 30, vamos a dar 1500 ml más 20 ml por cada kilo que esté arriba de 20. Y se recomienda en esta etapa de mantenimiento una solución dextrosa con añadido sodio y potasio. Ya está. Bien, eso tiene que ser dominio de todos, no pueden no saber el plan A, plan B, plan C. Bien, André. Entonces, si el niño no tiene deshidratación domiciliaria en la casa, ¿no es cierto? Que siga consumiendo el pecho si es que es un lactante, muy bien. Y obviamente el tratamiento, como habíamos indicado, con el aporte del zinc, ¿no? Está muy bien. Eso es muy importante. En algunos casos se le puede también indicar, ¿por qué no? Las sales de hidratación oral, pero es en la casa, ¿no? Cuando ya está deshidratado, es internación de tránsito. Hay que hospitalizarle, donde vamos a iniciarle bajo control, ¿no es cierto? Y lo que nos has dicho es perfecto. 100 ml por kilo peso, y lo voy a dividir en 2, ¿no es cierto? La mitad en 4 horas, la otra mitad en 4 horas. Y tenemos que ir administrándole bajo una supervisión los primeros 20 minutos, ¿no es cierto? Para ver si el niño tolera la vía oral. Si no tolera la vía oral, o tiene vómitos incoercibles, como nos ha dicho, 3 vómitos en 1 hora, si el niño empieza a tener distensión abdominal, por ejemplo, ¿no? Por el idio paralítico, o sigo con el enoftalmo, mucosas secas, paso al plan C. Pero si mejora, le paso al plan A y se va a la casa, ¿no es cierto? Eso es correcto. Está muy bien descrito, ¿no? La mitad entonces en 4 horas, la otra mitad en 4 horas, ¿no? El tema del plan C, eso no pueden olvidarse, ¿no? 50 cc la primera hora por kilo peso, 25 y 25, ¿no? Eso cuando el niño es eutrófico, porque voy a dar 3 horas, ¿no? Pero si el niño es desnutrido, no le puedo medir tiempo, ¿no? Sino que necesito más horas. ¿Cuántas horas es, André? Plan 6 horas, Doc. 30 en la primera, 30 en la segunda y 90 en las otras 4 siguientes horas. Perfecto. No se olviden eso porque el niño desnutrido tiene una hipotrofia, ¿no es cierto? Sus vellosidades se van aplanando, ¿no es cierto? Entonces es un dato que no va a dejar, no va a permitir una absorción como lo hace un niño que no está con ese problema de la desnutrición, ¿no? Pero así está muy bien. No se compliquen ustedes, simplemente digan en el eutrófico directamente, ¿no? Y si les preguntan qué pasa con el desnutrido, ahí recién pueden hablar el esquema de 6 horas, ¿no? Bueno, estamos muy bien, ¿no? Si una paciente, bueno, ¿qué más? Si una paciente o un niño vomita, no se suspende el plan B. Lo que se hace es esperar unos 15 minutitos y otra vez retomar, ¿no? Pero si en 1 hora me ha vomitado 3 veces, ya es un criterio para pensar en el plan C, ¿no? Está muy bien, André. ¿Qué nos han escrito? Ahorita no te vayas todavía, André, seguimos contigo. Ya, vamos, André. A ver, esto nos has hablado del desnutrido. En 6 horas, 30 ml kilopeso la primera hora, 30 ml la segunda hora y 90 cc el restante, ¿no? En 4 horas. Eso muy bien. Mantenimiento, siempre asociado a la fase de reposición, tiene que ir lo que es Holiday Segar. Entonces, eso tienen que aprender, ¿no es cierto? Que va cambiando en función del peso, ¿no es cierto? Cuánto voy a ir administrando. Eso lo has dicho también de manera adecuada. Bien. André, ¿qué es hiperbilirrubinemia y qué es ictericia? Ya, la ictericia es cuando la piel se tiñe de un color, piel y mucosas están teñidas de color amarillo. La hiperbilirrubinemia sería el aumento de las bilirrubinas en la sangre por arriba del normal, por encima de lo normal. Partiendo de ese principio, muchas veces cuando estamos en el hospital hacemos diagnósticos, ¿no? En el examen de grado, por ejemplo, dicen, ¿cuál es el diagnóstico? Hiperbilirrubinemia, ¿no? Y ahí va el tema. Tendríamos que tener acceso a los laboratorios, ¿no? A los laboratorios, y no lo tienen. Tal vez empezar como ictericia neonatal, en realidad el diagnóstico sería, ¿no? Ictericia neonatal. Pero
cuando entramos a la ictericia, ahí nos vamos, que hay ictericia prehepática y poshepática, y ahí abrimos un mundo para preguntas también, ¿no? Entonces, si a alguien le toca hablar de hiperbilirrubinemia y te dicen, bueno, diferenciame, eso es muy claro. El diagnóstico de hiperbilirrubinemia es en base al el valor, ¿no es cierto?, de la bilirrubina en sangre. Y ahí vamos viendo cuánto es el valor normal de la bilirrubina, André. Ya, Doc. Depende si es directo o indirecto, ¿no ve? Yo creo que la directa hasta 0,4, la indirecta hasta 0,8, entonces la total hasta 1,2. Bien, eso tiene que estar bien claro, ¿no es cierto? 0,4 y, ¿no es cierto?, la directa, ¿no? 0,4 la directa. La indirecta hasta 0,8, está muy bien. Entonces, la total tendría que ir, ¿no es cierto?, desde 0,8 hasta 1,2, ¿no? Hasta 1,2. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque, ¿cómo voy a hablar de hiperbilirrubinemia si no sé los valores, ¿no? Muy bien. Sobre todo vemos la ictericia cuando los valores de la bilirrubina son iguales o mayores a los 5 miligramos, ¿no es cierto? 5 miligramos, entonces ya está por encima del valor que hemos referido, ¿no? Es muy importante. Bien, eso la mayoría de los postulantes se lo saben, ¿no? Se lo saben, y la verdad, alguna vez si les preguntan, ¿no? A ver, hablamos del metabolismo de la bilirrubina, desde que se forma, ¿no es cierto?, hasta cómo se va excretando, y el tema de la circulación enterohepática. A ver, para recordar al grupo, simplemente, André, ¿nos puedes mencionar el metabolismo de la bilirrubina? Ya, Doc, lo que me acuerdo más o menos, el glóbulo rojo es destruido, ¿no ves? Se va a dividir en M y hierro. El M es metabolizado y va a ser dividido creo que por la enzima bilirrubina reductasa, no me acuerdo, en biliverdina. Doc, no me acuerdo bien, creo que después la biliverdina se convierte en bilirrubina indirecta, que con la albumina se va hasta el hígado, allá con la ácido glucuridónico por la acción de la enzima glucoriltransferasa se va a transformar en directa, donde es excretada y como estercobilina, y en el intestino se convierte en estercobilina, y por la orina como urobilinol, pero no me acuerdo bien todas las etapas, Doc. Entonces, esta parte, obviamente, lo dejo para que ustedes puedan ir repasando, ¿no? Desde el eritrocito, ¿no? El eritrocito vive en un promedio 120 días. Después de ese periodo sufre una hemólisis, donde libera dos componentes, ¿no es cierto?, lo que es la globina y el grupo hemo, ¿no? La globina y el grupo hemo. Y desde el grupo hemo lo que vamos a tener justamente es el tema de que se va a ir liberando el hierro y la, ¿no es cierto?, bilirrubina, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí hasta su excreción, repásenlo, en realidad es más tema de dominio, ¿cierto?, de lo que va aconteciendo y la transformación que va produciéndose, ¿no?, en el tema de la conversión del urobilinógeno, la estercobilina, y lo que corresponde, ¿cierto?, a la excreción por las heces, ¿no?, con el color que le da la estercobilina, y lo que es también la excreción de la urobilina, dándole color a la orina, ¿no?, que nos explica un poco también por qué había colecoluria cuando se obstruía por ejemplo, una coledocolitiasis, ¿no? Esto yo lo dejo porque es más de poder recordar, ¿no es cierto?, todo ese ciclo y poder conocer. A ver, hay unos compañeros que nos quieren explicar, está muy bien. ¿Sí? A ver, adelante. Olá, Doc. Vamos, Rafaela. Queria ver se está bem, não vê? A explicação. Temos o fator M, que vai ser, através da enzima hemooxigenada, vai converter em biliverdina. E a biliverdina vai com a ação da enzima biliverdina reductasa, vai converter em bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta vai se unir com a albumina, formando uma molécula mais grande que não atravessa a barreira hematocefálica. Então, ela vai ser levada, a albumina mais a bilirrubina indireta, pelo transporte ativo hasta o hígado, e vai ser captada pelas ligandinas, Y e Z, não vê? Não sei como habla isso. E aí, a bilirrubina, no retículo endoplasmático liso, a bilirrubina indireta vai ser conjugada pela enzima
beta-glucuroniltransferasa em bilirrubina direta, né? E a bilirrubina direta, ela pode levar 2 vias, pelo rion, vai ser eliminada em forma de urobilinógeno, e pelo intestino delgado, ela pode ser eliminada em forma de estercobilina, ou ela pode ser reabsorvida e desconjugando bilirrubina direta e indireta pela ação da enzima beta-glucuroniltranspeptidase, né? E aí volta ao ciclo de novo, que o ciclo enterohepático, né? ¿Sería esto? Exactamente, ¿no? Y el grupo hemo justamente va produciéndose de lo que es la hemólisis, ¿no? De los eritrocitos. Está muy bien. Entonces, gracias. Del metabolismo de la bilirrubina es un tema que en una paciente que esté con ictericia neonatal, por ejemplo, o hiperbilirrubinemia, ya por el tema del laboratorio que les haya confirmado ese diagnóstico, sí, les pregunto. Entonces hay que conocerlo. Gracias por la explicación. Ya. A ver, volvemos con André. Causas de hiperbilirrubinemia, André. Ya, Doc, entonces, las causas, mirando el ciclo metabólico de la bilirrubina, tenemos como, por ejemplo, cefalematoma caput por aumento de la hemólisis sanguínea, ¿no ve? Tenemos también por aumento da circulación enterohepática, cuando, por ejemplo, el niño no recibe la cantidad suficiente de leche, el intestino se va más lento, entonces da más tiempo para que aumente la circulación enterohepática. Tiene las hemólisis, como en general, no ve, algunas infecciones del TORCH pueden causar esto, incompatibilidad RH o ABO, ¿qué más? Tiene la ictericia de la leche materna igual, por la propia leche, y creo que estos nomás, no me acuerdo de otros. Entonces no se olviden, si tienen un paciente con el diagnóstico de hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal, que sería el otro abordaje que sería tal vez el más recomendado, ¿cierto? Para poder entrar a su defensa, considerando que no tienen laboratorios. Es muy importante ver las causas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que preguntar estos antecedentes a la madre, porque te van a decir cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los factores etiológicos para la hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal. Y ahí va lo que nos decías, la hemólisis. ¿Por qué puede haber hemólisis? Por la incompatibilidad de grupo, que es poco marcada. Es más la incompatibilidad del RH, ¿no es cierto?, del antígeno D. Entonces, es un aspecto importante. Si tienen un niño que está con fototerapia, por ejemplo, internado, pregúntenle a la mamá qué grupo de sangre tiene usted. Y su esposo sabe qué grupo tiene, le han indicado. ¿Por qué? Porque puede haber esa incompatibilidad de ABO. Y eso tienen que saber porque les van a preguntar. ¿Le has preguntado a la mamá grupo de sangre? Sí, doctor, ¿qué grupo era? Y el esposo no le he preguntado. Debías preguntarle, ¿no es cierto? Entonces, un aspecto importante. Otro, el tema de infecciones. Usted durante el embarazo tenía alguna infección, le han indicado que tenía infecciones. ¿Por qué? Por el tema del TORCH, ¿no es cierto?, que lleva la hemólisis. Buen aspecto. Otro aspecto que no se olviden es el tema de la conducción con oxitocina. Pacientes que reciben oxitocina también van a tener el tinte amarillento los niños. Ya va a llevar una ictericia neonatal. Ya uno la oxitocina. Pacientes que tienen infección urinaria alta o baja, la que reciban, por ejemplo, la nitrofurantoína. Es un aspecto importante. Tienen que preguntar si la paciente ha tenido durante su control prenatal, sobre todo al final, algún cuadro de infección urinaria. La nitrofurantoína va asociada a hemólisis, ya va asociada a discrasias sanguíneas que se asocian justamente a la hemólisis, por tanto va a haber ictericia. Entonces, esos datos te preguntan, ¿qué factores etiológicos están asociados? ¿Le has preguntado si tenía infección urinaria? ¿Le has preguntado si le han puesto oxitocina? ¿Le has preguntado si tenía alguna infección asociada al TORCH, por ejemplo? ¿Le has preguntado si el grupo de sangre es el mismo o hay diferencia? Entonces, esos aspectos no se olviden, ¿ya? Asociados sobre todo a este cuadro del niño, ¿no es cierto?, de la hiperbilirrubinemia que estamos mencionando. Pregunta clásica, André. Diferenciame la ictericia fisiológica de la ictericia patológica. Porque esto es... ¿Ya, Doc? No es el tema de esta pregunta.
Sí, la característica fisiológica es aquella que va a venir después de las 24 horas del primer día, ¿no ve? Y la patológica ya desde el principio, primeras 24, 48 horas ya se presenta. La fisiológica va a respetar las zonas de Kramer, mientras la patológica puede no respetar. La fisiológica va a tener, creo que no ultrapasa 15 de bilirrubina, la patológica va a ultrapasar esto. Y tenía también la cantidad por hora que se aumenta, no me acuerdo, yo creo que la fisiológica hasta 0,5 más o menos, la patológica va bien más que eso, 1 gramo por hora, algo así, no me acuerdo bien esa parte. Entonces, establezcan muy bien este tema, ya, diferencias y así, comparen, ¿no es cierto? Comparen. La patológica desde inicio, ¿no es cierto? Desde inicio, o sea, está ya desde las primeras 24 horas, o sea, antes de los 2 días, ¿no? Antes de 48 horas ya está manifiesta, ya la podemos observar. En cambio, la fisiológica más bien se presenta después, ¿no? Después de las 48 horas, así como lo has hecho. Vamos a hablar de Kramer, ¿no? La patológica no respeta las zonas de Kramer, en cambio la fisiológica sí, ¿no? Bueno, el tema de la duración, ¿no es cierto? Generalmente hasta los 15 días vamos a considerar, ¿no es cierto?, la fisiológica que ya va desapareciendo el tinte amarillento. En cambio, la patológica dura más de los 15 días, ¿no? Y la patológica hay un incremento diario muy marcado, ¿no es cierto?, muy marcado, ¿no? Es mayor a los 0,5 miligramos por hora, ¿no? Es mayor. Siempre asocian a que la fisiológica va a haber un incremento más sutil, más progresivo, y la magnitud pues no es tan marcada, ¿no? No es tan marcada. Y por lo general no alcanza niveles mayores de los 5 miligramos por decilitro. Otro dato, ¿no es cierto? En cambio la patológica excede ese valor, 5 miligramos por decilitro. Bueno, este cuadro seguramente lo conocen ustedes, lo han debido revisar en un texto que está accesible, que es bastante bueno, tiene algunos errores, sí, pero bastante bueno para poder recordar, ¿no? Kramer, para terminar, André, Ya, Doc. ¿me puedes decir zonas de Kramer? ¿No? Ya, Doc, la zona 1 es la cabeza hasta el cuello, ¿no ve? Vas a encontrar más o menos hasta 6 miligramos. La zona 2 va hasta ombligo y sería de 9. La zona 3 va del ombligo hasta las rodillas, sería de 12 miligramos. De la rodilla hasta el tobillo sería la zona 4, donde va a haber hasta 15 miligramos de bilirrubina. Y cuando alcanza las plantas de los pies y las palmas de las manos, ya es la zona 5 y que es por arriba de 15. Bien, entonces de 3 en 3, me pierdo solamente el 6. Zona 1 es 6 miligramos, ¿no es cierto? En cambio, la zona 2, que es hasta ombligo, le aumento 3, 9. La zona 3, que es hasta rodillas, ya es 3, ¿no? Le sumo siempre 3, 12. Hasta los tobillos le sumo 3, 15. Y ya más de 15 ya hablo de la zona 5, ¿no? Está muy bien. Entonces, estas zonas de Kramer también las tienen que recordar. Estoy seguro que las conocen, ¿no? Gracias, André. Gracias. Muy bien. Ahora sí, estaba escribiéndonos Amanda hace rato, ¿no? Estamos insistiéndole, a ver si te puedes conectar. Tu cámara. Hola, Doc, ¿me escucha? Es que mi ordenador no está muy bueno. Está bien, te ¿Me escuchamos. escucha? Sí, puedes conectar tu cámara, ¿no? Abrir tu cámara. Ah, un segundo. ¿Está? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Tratamiento de una hiperbilirrubinemia. ¿Cuál es tu conducta frente a un cuadro de hiperbilirrubinemia, Amanda? Bueno, doctor, si es una hiperbilirrubinemia fisiológica, que vamos a decir a la madre para dar baños de sol y decir la técnica adecuada para la lactancia materna. La pega y todo, enseñarle a técnica adecuada. Y después, si es una patológica o si tiene más de 17 de bilirrubinas, vamos a ponerlo en fototerapia. Y después, si es más de 20, podemos hacer, y es patológica, claro, podemos hacer exsanguínea transfusión. Entonces, a ver, explícanos cómo se hace el manejo de la ictericia fisiológica. Le vas a sacar al sol, pero ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones? Ah, sí, que sea
bueno, que se saque al sol en la mañana cuando el sol no esté muy fuerte, que le saque lo máximo de exposición que tenga el neonato, que le deje o solo de pañal y hacer esta exposición al sol. Y la lactancia materna adecuada a libre demanda por el aumento de la circulación entérica, ¿no? Que causa la bilirrubina, la ictericia, perdón, fisiológica. Entonces, que le dé una lactancia materna adecuada, enseñarle todo este tema de cómo hacer un buen agarre, cómo tiene que dar de lactar a su hijo. Ya, pues a ver, recordarnos la técnica del agarre. ¿Cómo se cae un buen agarre en el niño? Sí. Del niño al pecho, perdón. Sí. Su mamá le va a poner su tórax del niño, su abdomen con el abdomen de la madre, que esté con la boca bien abierta, el labio inferior evertido, que se va a hacer la pega en el seno, que sea en forma de C, que su areola sea más visible en la parte superior que la inferior. Entonces, es boca bien abierta, labio invertido. Y esto me estoy olvidando la M justo. Bien, Alma, abierta la boca, labio inferior invertido, mentón que está en contacto con la mama. Sí. Areola se ve más en la parte superior que en la parte inferior, ¿no? Está muy bien. Es muy importante que cuando le hace los baños de sol, la mamá le vaya rotando, ¿no? Le vaya rotando de posición para justamente exponer la mayor parte de la superficie de la piel del niño, ¿no? Y evitar también que se pueda producir, ¿no? Alguna lesión térmica, ¿no? Como quemaduras de primer grado, por ejemplo. No nos olvidemos que el sol también puede ser, ¿no? Provocarle una lesión en la piel, ¿no? Como hemos visto, ¿no? En el tema de las quemaduras. Sí. Está bien, hay que proteger genitales, proteger los ojitos, bueno, está bien. Ya, en el tema de la fototerapia que tú has indicado cuando ya tenemos una patológica, ¿cuál sería la explicación? ¿Por qué se le indica? Porque la fototerapia se hace con luz, ¿no es cierto? Blanca, luz verde, luz azul. Sí. La que se utiliza con mayor frecuencia es la luz azul, ¿no es cierto? Y resulta porque tiene dos efectos, ¿no es cierto? La luz sobre la bilirrubina. ¿Cuál sería? ¿Cómo actúa la fototerapia? La fotooxidación y la fotoisomerización. O sea, que iba a transformar la bilirrubina entonces la va directa e indirecta. Ya, la va transformando de tal manera de que se pueda eliminar con mayor facilidad, ¿no es cierto? Por esos dos procesos, ¿no? Ya, la oxidación ya formas más fáciles de poder depurar, ¿no? La isomerización, ¿no? Bien, ¿qué complicaciones puede haber de la fototerapia al manejo de lo que es una ictericia patológica, Amanda? Puede tener el síndrome del niño bronceado, podría tener una deshidratación si no le da la reposición adecuada, la lactancia a la hora adecuada a este bebé, podría deshidratar. Y el síndrome del niño bronceado creo que sería el principal, ¿no? Bien, entonces le estamos aplicando calor, ¿no es cierto? Entonces mucho cuidado con el tema de la deshidratación y el niño bronceado, ¿no? Que son las características que hay que mencionar en relación a las complicaciones de la fototerapia, ¿no? Obviamente, cuando digan cómo se hace la fototerapia, a ver, ¿nos puedes describir cómo se hace la fototerapia? Bueno, se pone el niño a 50 centímetros de la luz, como usted habló de luz azul, luz blanca, luz verde, cubriendo siempre sus ojos y sus genitales y cambiarle de posición cada 2 horas, si no me equivoco, para que esté con lo más que pueda expuesto y hablar a la mamá que no saque el niño cada rato, que lo deje ahí lo máximo de tiempo para hacer el efecto, ¿no? Porque si se queda sacando el niño cada rato, no va a servir.
Bien, Amanda. Entonces, muy importante, ¿no es cierto?, lo que nos has dicho. Andrea nos decía, la fisiológica no va a ser menos de los 15 litros. Entonces, los baños de sol nos va a ayudar bastante, ¿no? Y la lactancia, eso es muy importante. En la patológica ya hemos visto que los niveles son más de los 15 y ahí depende, ¿no es cierto? Si es más de 17, bien, has dicho fototerapia. Si es más de 20, ya entramos a lo que es, ¿no es cierto?, la fototerapia, y en algunos casos se describía, ¿no es cierto?, el uso de lo que era el fenobarbital. Bueno, pero cuando ya hay factores de riesgo, ya encontramos, ¿cierto?, que estamos viendo la presencia de reticulocitos, por ejemplo, ¿cierto?, un compromiso mayor de este niño y del niño, y hay que pensar en la exsanguinotransfusión, ¿no? Está bien, todo lo que has dicho está correcto. A ver, tuberculosis, Amanda. Describinos, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, generalmente crónica, causada por el Mycobacterium tuberculosis. Ya, Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, ¿no? Pero no se olviden, cuando hablamos de la tuberculosis, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad crónica, infecciosa, contagiosa, ¿no es cierto? Y curable. Curable, ¿no? Producido por el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Muy bien. ¿Qué es sintomático respiratorio? Sintomático respiratorio es un paciente que presenta tos con expectoración purulenta por más de 15 días, pudiendo presentar también pérdida de peso, sudoresis nocturna. En la definición de sintomático respiratorio solo mencionen la tos, ¿no es cierto?, y la expectoración, ¿ya? El tema de añadir la sudoración nocturna, la pérdida de peso, entre otras manifestaciones, no está dentro de nuestra norma como lo concepto que marca un sintomático respiratorio, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hay que centrarnos justamente es en el concepto, ¿no es cierto?, de cuando hablamos de tuberculosis, saber definir, no de una manera clara, cuando estamos frente a un sintomático respiratorio. Entonces, ¿qué sería sintomático respiratorio, Amanda? Entonces, sería un paciente con tos productiva y expectoración purulenta por más de 15 días. Eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que considerar, ¿ya? A la hora de hablar de la tuberculosis, ¿no es cierto? Nada más. Yeah. Es muy importante eso. Entonces, el tema de la tuberculosis es muy importante saber definir el sintomático respiratorio porque desde ahí empezamos el abordaje, ¿no es cierto? Desde ahí empezamos el abordaje. Y es muy importante. ¿Cuántos tipos de tuberculosis conoces? La tuberculosis podría ser una primaria, una secundaria, podría ser una pulmonar y una extrapulmonar. Muy bien, la pulmonar y extrapulmonar. ¿Y la extrapulmonar qué localizaciones tiene? Tuberculosis renal, tuberculosis pleural, tuberculosis ganglionar, renal. Creo, no sé si estoy me equivocando, pero que en vejiga creo que hay. Cuando hablamos de renal, cuando hablamos de ósea, cuando hablamos de peritoneal, cuando hablamos de ganglionar, en realidad puede estar en cualquier tejido, ¿no es cierto? Y es muy importante considerar, ¿ya? Entonces hay una tuberculosis pulmonar, que son los bacilíferos, ¿no es cierto? Que pueden, obviamente, contagiar gracias a lo que es la tos, al sonreír, ¿no es cierto? Por la vía respiratoria. En cambio, las otras formas de tuberculosis, las extrapulmonares, tienen diversas localizaciones, ¿no? Es muy importante eso. Dentro de la clínica, primero vamos a abordar en la sospecha en base a lo que es los síntomas específicos que van asociados al sintomático respiratorio. Un paciente que está con tos de 15 días expectorando, lo tengo que asociar a sintomático respiratorio y posibilidad de una tuberculosis, ¿no? Pero también la paciente puede tener disnea, puede tener hemoptisis, ¿no es cierto?, entre lo que es específico, porque también va a estar con pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, escalofríos, malestar, hiporexia, que es la manifestación general, ¿no?
Siempre hay que pensar entonces en abordar a una paciente como tuberculosis cuando es sintomático respiratorio, ¿ya? ¿Qué hacemos frente a un paciente que tiene el enfoque de sintomático respiratorio para acabar, Amanda? Podemos hacer la baciloscopía y la cultura de esputo, una baciloscopía seriada. Podemos hacer la prueba tuberculínica, podemos hacer una biopsia si sospechamos de tuberculosis extrapulmonar. No, sintomático respiratorio, te dije. Sí, perdón, doctor. Es la baciloscopía y la cultura del esputo. Bien, ¿cuántas muestras vas a tomar? He visto que se ha cambiado, Doc, que ahora se toman 2 muestras, pero antes eran 3, ¿no ve? Una, cuando venía el paciente. Háblame de ahora. ¿Cuántas muestras vas a tomar? Entonces, 2 muestras, una en la consulta al momento que le diagnosticas como sintomático respiratorio y otra indicar que traiga en la mañana del día siguiente. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, lo que antes hacíamos era 3, ya no hay que hablar del antes, ¿no? Hay que hablar de ¿qué conducta voy a tomar? La baciloscopía seriada, ¿no es cierto? Y para ahí voy a tomar 2 muestras, muy importante, 2 muestras, ¿no? De esputo. ¿Cuál va a ser el momento? Hoy día que ha venido a la consulta, está con tos, está expectorando, me comenta eso, ya lo considero como sintomático respiratorio, le voy a dar el frasquito y que expectore. Le voy a dar otro frasquito y le voy a decir mañana, te vas a levantar en la mañana, vas a dar una vuelta a tu casa, al manzano, ¿no es cierto? Y luego vas a sacar las flemas desde adentro, ¿cierto? Para poder traerme la segunda muestra, ¿no? Y eso hay que orientarle muy bien. Pero ojo con esto, ya no son 3, ahora son 2 muestras de BK, ¿no? Si tenemos un paciente que nos da positiva la baciloscopía, ya la vamos notificando y iniciamos el tratamiento para tuberculosis, ¿no? Pero, si la baciloscopía no nos reporta que es positiva y es un paciente que está con tos durante ese periodo y nos ha dado negativo en ciertas baciloscopías, ¿qué hago? Le tengo que dar tratamiento, cierto tratamiento, donde no incluyan quinolonas, no se olviden. ¿Por qué no quinolonas? Porque vamos a ver que las quinolonas están incluidas en el protocolo del manejo de la tuberculosis y no se quiere crear resistencia, ¿no es cierto?, a estos fármacos. Entonces vamos a dar tratamiento con antimicrobianos durante 10 días, pero sin incluir a las quinolonas, ¿no? Si los síntomas remiten, ya está curado. Pero si continúa con la sintomatología, no se olviden, lo que tenemos que solicitar ahora es pedir cultivo, ¿no es cierto? Pedir cultivo, ¿ya? Y obviamente ya derivarlo a lo que es un nivel de mayor complejidad, ya no lo voy a manejar yo, eso es muy importante. El tema de la baciloscopía, entonces, es un aspecto que debo pedir, las 2 muestras, ¿no? Muy bien. Gracias, Amanda. Entonces, no se olviden, primera muestra cuando viene y le identifica usted, ¿no es cierto?, que la paciente es sintomático respiratorio. La segunda es le manda a la casa y que mañana venga, ¿no es cierto?, en ayunas y me traiga el segundo envase con la muestra, ¿no? Es muy importante considerar que ya son dos muestras, ¿no? Otra manera ahora de poder abordar es, si te preguntan cómo se diagnostica la tuberculosis, ahí van al tema, ¿no?, de en la clínica, doctor, frente a un paciente que lo cataloguemos como sintomático respiratorio. Eso es muy importante, sintomático respiratorio. Segundo, vamos a hacer lo que son la toma de muestras del BK seriado. También se puede diagnosticar por cultivo. El tema de cultivos, ojo, si tengo que sale el BK, ¿no es cierto?, negativo, puedo tomar un cultivo, como también en las formas extrapulmonares, ¿no es cierto? Las formas extrapulmonares no se pide BKs, porque si es una tuberculosis renal, si es ósea, si es ganglionar, no tiene sentido que pidamos, ¿no es cierto?, el esputo, porque la ubicación es otra, no es la vía respiratoria. Entonces, no son bacilíferos, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido que pidan BKs, es el cultivo, ¿no es cierto? El cultivo. Y eso me va a ayudar a poder identificar, ¿no es cierto?, las formas extrapulmonares, por ejemplo, ¿no? Ahora se está manejando otro método, es el método molecular, que es el GeneXpert.
¿ya? El GeneXpert que se está manejando en el diagnóstico de la tuberculosis, ¿ya? Que lo que hace en realidad es, ¿no es cierto?, buscar antígenos del Mycobacterium, porque es una prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. Entonces, la prueba del GeneXpert ya está incluido dentro de lo que es el manejo. Va a identificar, ¿no es cierto?, a pacientes portadores del Mycobacterium tuberculoso, ¿ya? Entonces, los BCAS en pacientes sintomáticos respiratorios puedo abordar con un cultivo, puedo abordar con el GeneXpert, ¿no es cierto? La radiografía es otro método de abordar al paciente para el diagnóstico, sin embargo, no es concluyente, ¿no es cierto? Puede tener diferentes patrones. La tuberculosis puede provocar derrame, la tuberculosis puede provocar un infiltrado, ¿no es cierto?, miliar, ¿no es cierto?, como migas que están distribuidas en ambos campos pulmonares. La tuberculosis puede formar cavernas, ¿no es cierto? Entonces, tiene una manera muy variable de presentación el cuadro, por tanto, también los hallazgos radiográficos son variables, ¿no es cierto? En este caso, entonces, nos va a apoyar, pero tampoco es definitivo, ¿no? Eso es muy importante. Eso es el extractado de la norma, que los voy a pasar a su compañera para que ustedes lo puedan ver en realidad, ¿no es cierto?, por el tema tiempo, para poder considerar, ¿no es cierto?, cuándo le tendría que realizar el cultivo. Si tengo un paciente sintomático respiratorio, al que le he hecho la baciloscopía seriada, me ha dado negativo, le he hecho el tratamiento por 10 días con antibióticos que no son las quinolonas, no mejora, entonces tengo que adoptar el cultivo, ¿no es cierto?, el cultivo, y eso lo hemos explicado hace rato. Hay que pensar también que en los niños, ¿no es cierto?, es muy importante considerar la posibilidad de tomar una muestra del estómago, ¿no? Porque el niño no expectora. No se olviden, el niño no escupe. Por tanto, es muy importante cuando se va a dormir, pues colocar la sonda nasogástrica y en la mañana aspirar el contenido gástrico, y también se puede, ¿no es cierto?, proceder a lo que es el cultivo, por ejemplo, de esta muestra, ¿no?, para poder identificar el bacilo. Obviamente, el bacilo alcohol ácido resistente, por tanto, no va a ser destruido por los jugos gástricos. Nos permite poder identificarlo. Toda sospecha de tuberculosis extrapulmonar, cultivo, eso lo hemos dicho, ¿no es cierto? Tiene que haber cultivo. Si es una tuberculosis renal, el urocultivo, ¿no es cierto?, que nos va a poder demostrar. Si es una tuberculosis peritoneal, de ese líquido ascítico que estaba teniendo, igualmente se debe hacer el cultivo. Si es una meningia, obviamente de líquido cefalorraquídeo, cultivo, ¿no? Entonces, el cultivo nos va a permitir identificar de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no es cierto? Y bueno, para hacer un seguimiento a los pacientes que tienen resistencia, ¿no?, a los multidrogos resistentes, por ejemplo, ¿no? Entonces también tendríamos que hacer el cultivo, ¿no?, el cultivo. Es muy importante, entonces, por lo menos fijar unos 3 o 4 indicaciones para poder recordar, ¿no?, a qué pacientes tendríamos que hacer el cultivo. Ya el GeneXpert lo van a tener simplemente como una referencia, sin embargo, pues, es bueno saber que ya tenemos en nuestro medio, ¿no?, un estudio de PCR, ¿no?, que va identificando justamente al bacilo, ¿no? Entonces, esto lo dejo simplemente para que lo puedan recordar, ¿ya? La tuberculosis extrapulmonar, lo que estábamos hablando hace rato con Amanda, hay ganglionar, hay meningia, hay pleural, peritoneal, hay ósea, hay renal, ¿no es cierto? Entonces, ya puede estar en cualquier tejido, ¿no? Y el tipo de abordaje es variable dependiendo de la localización, ¿no? Sin embargo, solamente para que lo tengan nada más en consideración, no pierdan tiempo en este tema, qué muestras le van a hacer, porque no es común que les vayan preguntando qué hago con una extrapulmonar osteoarticular, qué hago con una pericárdica. Entonces, no se pierda mucho en este tema, ¿ya? Sí, es muy importante que cuando les pregunten cómo es el tratamiento, cómo debe ser el tratamiento para la tuberculosis, sí recuerden, el tratamiento siempre tiene que ser asociado, ¿no es cierto? No puede ir un solamente antimicrobiano, ¿ya? Tiene que ser prolongado. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de que son un tratamiento de 2 fases que duran 2 meses la primera fase y 4 la segunda. Por tanto, el tratamiento es por lo menos de 6 meses. 6 meses, considerando que el bacilo tiene un ciclo de reproducción que es muy lento, ¿no es cierto?
tarda en replicarse más o menos en 24 horas, entonces necesito poder, ¿no es cierto?, considerar un manejo, un tratamiento pues también largo para poder erradicar eso, ¿no? Idealmente se va administrando en una sola ingesta, ¿no? No puedo fraccionar que tome varias veces al día porque de cierta manera, ¿no es cierto?, voy a ayudar a que se pueda acoplar, ¿no es cierto?, al cumplimiento, porque son 6 meses que tiene que tomar, ¿no es cierto?, el tratamiento, y eso es muy importante. En una sola toma le vamos a indicar, y obviamente lejos de los alimentos, ¿no? Siempre supervisado, ¿no es cierto? Tiene que ser un ambiente hospitalario, ¿no es cierto?, donde sea una zona específica que se asigna en el hospital, que sea airada, bien ventilada, ¿no es cierto?, que pueda usted, ¿no es cierto?, estar ahí presente a la hora de que el paciente consuma su tratamiento, ¿no? Usted tiene que ir supervisando, ¿no?, cada toma que va haciendo cada día. Hay que controlar, ¿en qué sentido? Muy importante ver que las vaciloscopías tienen que negativizarse, ¿no? Al segundo mes de tratamiento, al concluir, ya tendría que, ¿no es cierto?, haberse negativizado, y ya tendríamos que pensar, una vez que ha concluido el 4.º mes de tratamiento, pedir un cultivo para estar seguros de que ya no está presente el bacilo y por tanto se está curando, ¿no es cierto? Es muy importante, no es darle todo el tiempo y no estar haciendo un monitoreo, hay que controlar. Y siempre el cálculo es por kilo peso. Eso es muy importante. Recuerden en cuanto a las características del tratamiento. La primera fase, el RIPE, ¿no es cierto? Isoniazida, rifampicina, etambutol y la piracinamida, ¿cierto? RIPE, sí. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? No se utiliza la streptomicina, ya no está en nuestros protocolos, ¿no es cierto?, de lo que es el manejo, ¿no? Es muy importante el RIPE los primeros 2 meses y la isoniazida, la rifampicina en la segunda fase, que serían los 4 meses. Aprendan kilo peso, ¿no es cierto? ¿Cuánto de isoniazida? 5 miligramos, rifampicina, 10 miligramos, el etambutol, 15 miligramos, la streptomicina, la piracinamida, aprenderé de la piracinamida, 25, ¿no? Porque estos 4 los tengo que dominar. Esto es muy importante. Esto en el adulto, porque el niño vamos a ver que puede variar. El esquema actualmente es el mismo para el adulto, para el niño. En algún momento cuando digan cuál es el tratamiento de la tuberculosis, tienes que acordarte del RIPE los 2 meses y la isoniazida, la rifampicina los 4 meses en la segunda fase. En el niño es lo mismo. Actualmente ahora hay un solo esquema para todos los pacientes, ¿no? Pero sí recordar la dosis de la isoniazida, nuevamente insisto, 5, la rifampicina 10, del etambutol 15 y la piracinamida 25, ¿no? Eso lo tenemos que recordar. En el niño voy a utilizar los mismos fármacos. Por tanto, como puedo ver, la dosis, ¿no es cierto?, va a variar en cuanto al cálculo que tenemos que hacer, ¿no? Y esta dosificación la tienen también que recordar, ¿ya? Esta tablita es para que recordemos cómo la isoniazida, ¿no es cierto?, su dosis es de 10 miligramos kilo peso, la rifampicina, la misma, 15 miligramos kilo peso, ¿no? La piracinamida, 35, y el etambutol, 20 miligramos kilo peso. Eso sí varía en cuanto a la dosificación que se le va dando, ¿no es cierto?, al adulto y al niño, varía en la dosis que se le va recomendando. Después el esquema es lo mismo. Ese esquema que habíamos indicado, ¿no es cierto?, de la primera fase de 2 meses y la segunda fase de 4 meses. El RIPE y la isoniazida y la rifampicina para la segunda fase, ¿no? Eso es muy importante. Después, en la embarazada, en la lactancia, es lo mismo. El RIPE cuando hablamos de los 2 meses y la isoniazida, la rifampicina, los 4 meses. Es lo mismo. En la embarazada está contraindicado la streptomicina, pero ya les he dicho, del esquema que hemos mencionado ya no está incluida la streptomicina. Por tanto, no habría ninguna contraindicación para modificar el esquema de tratamiento antituberculoso en la embarazada. Ya no se utiliza la streptomicina y tampoco está en el esquema que hemos descrito. Obviamente antes se planteaba y estaba dentro del protocolo, ¿no es cierto?, la streptomicina. Sin embargo, por el tema de que pueda asociarse a un daño óptico en el feto, obviamente este sería
el cuidado que tenemos que tener en la embarazada. Con el nuevo esquema, no tengo ningún problema porque no se utiliza la streptomicina. No, la lactancia, lo mismo, no existe una contraindicación para decir, ¿no es cierto?, que el niño debe dejar de lactar, ¿no? Entonces continúa con su tratamiento antituberculoso, ¿no? Continúa con su tratamiento. Sí, mucho cuidado en pacientes que están consumiendo anticonceptivos orales. Sí se debe suspender. ¿Ya? Entonces, el tema de las píldoras anticonceptivas estaría contraindicado en una paciente que está con tratamiento para tuberculosis. Le va reduciendo su eficacia, entonces es mejor optar por otro método. Esa sería la única situación que vamos a recomendar para tener cuidado. Después, lo mismo. Entonces, un resumen muy breve, tal vez asociado a lo que es tuberculosis, lo que tienen que recordar. ¿Ya? Si bien en pediatría alguna vez les preguntan, ¿no es cierto?, lo que corresponde a Toledo Kaplan, por ejemplo, está bien, léanlo. El esquema, sí, hay un esquema pediátrico que se manejaba durante mucho tiempo, ¿no? Actualmente es un solo esquema y es el que hemos ido mencionando, ¿no? El mismo que se aplica en el adulto, es el mismo que se aplica en el niño, pero con dosis diferentes, ¿no? Actualmente, desde 2017 estamos con ese protocolo. Ya, muy brevemente, en el tema del coronavirus, es un tema bastante complejo y que va cambiando, ¿no es cierto?, a medida que se va conociendo más este cuadro, ¿no es cierto?, esta pandemia. Sin embargo, ¿no es cierto?, es muy importante considerar aspectos muy importantes, por lo menos hasta el tema del diagnóstico o la clínica, hasta la clínica, ¿no?, pueda conocer en relación al coronavirus, ¿no?, al COVID-19, como así lo conocemos, que en realidad es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y es muy importante ese aspecto a la hora de poder enfocar, ¿no es cierto? Cuando hacemos referencia, ¿no es cierto?, a este síndrome respiratorio agudo severo producido por el coronavirus 2, en realidad corresponde a lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? SARS-CoV-2, que si bien se lo ha identificado justamente el 2019, ¿no es cierto?, y se lo ha agrupado como un grupo de coronavirus que va provocando, ¿no es cierto?, afección a nivel de inicio, ¿no?, pulmonar, que es que se le va dando esa denominación, ¿no?, del COVID-19. Sin embargo, pues forma parte de los coronavirus. Hay varios tipos de coronavirus, de los cuales la mayoría pues no afecta, ¿no es cierto?, al ser humano, pero bueno, entonces aquí hacemos referencia justamente a este virus, ¿no?, que va a corresponder a un virus RNA, que tiene una envoltura, ¿no es cierto?, con una bicapa lipídica como algo característico que tengo que ir recordando, ¿no?, para poder simplificar, porque obviamente no vamos a perdernos en un cuadro, pues, o una patología, ¿no?, considerando que tenemos bastantes temas, ¿no? Sin embargo, es muy importante que recuerden eso, es un coronavirus que tiene esa característica de ser RNA, tiene la capa bilipídica, ¿no?, y que evidentemente va asociado, ¿no es cierto?, va asociado al contagio a través de las gotitas de flujo, ¿no es cierto?, las gotitas que se van expulsando cuando hablamos, a través de la vía respiratoria, ¿no? Sobre todo cuando hacemos referencia a una distancia menor a los 2 metros, ¿no? La razón por la cual se va estableciendo el distanciamiento social. Pero también se hace referencia al contacto con superficies que están contaminadas con las secreciones, motivo por el cual se va haciendo énfasis mucho al lavado de manos como una importante medida que tenemos que ir realizando para evitar el contagio, ¿no? El contagio. Algo que se ha descubierto también es que procedimientos asociados a aerosoles, por ejemplo, ¿cierto?, el tema de la intubación para lo que es la anestesia general, las cirugías que están asociadas a la laparoscopía, por ejemplo, ¿no?, las nebulizaciones, bueno, están asociadas también a aumentar el riesgo, ¿no es cierto?, del contagio y eso no podemos desconocer, ¿no? También se ha visto que se va eliminando el coronavirus a través de las heces, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Se ha encontrado que se lo puede evidenciar también en gran cantidad a nivel del peritoneo, ¿no? Y muchas veces por las cirugías que se han ido realizando, ¿no?, también ha habido el tema del contagio al personal de salud, ¿no? Entonces, motivo por el cual
siempre se ha reforzado el tema de la bioseguridad en el personal de salud, ¿no? Un aspecto muy importante a nuestra área de obstetricia, por ejemplo, era el tema del temor que podía provocar en el efecto hacia el niño. No nos olvidemos que la embarazada es un estado de inmunodepresión y cabía esperar de que si la embarazada tiene las defensas bajas, el cuadro debía ser más aparatoso, debía ser, ¿no es cierto?, más severo, y que también al poder atravesar la placenta pues podía provocar, ¿no es cierto?, el riesgo de provocar efecto en el feto, ¿no es cierto?, que se está desarrollando. Es en este sentido que cuando se hablaba de la influenza, por ejemplo, se veía que provocaba en la embarazada abortos, provocaba pretérminos, tenía una repercusión en la salud del embarazo. En el COVID no se ha demostrado, primero, la transmisión vertical, ¿ya? No hay evidencia que diga que haya transmisión vertical. Hay unos cuantos reportes que dicen que ha habido casos donde sí se planteó la posibilidad del paso del virus a través de la placenta y que el niño quede infectado. No hay evidencia para que se afirme eso actualmente, entonces no se puede hablar de una transmisión vertical, ¿ya? No se ha demostrado que el COVID tenga un efecto o repercusión en la evolución del embarazo. No hay más riesgo de abortos, no hay más riesgo de complicaciones asociadas al embarazo producto de la infección del coronavirus. Entonces, actualmente se tiene ese aspecto de que no hay evidencia para decir que haya mayor morbilidad. Sin embargo, la embarazada no deja de ser un grupo de riesgo, porque todavía no conocemos a cabalidad, ¿no es cierto?, lo que es el cuadro, ¿ya? Entonces, no hay casos suficientes para poder hablar justamente de esa transmisión vertical, para poder hablar, ¿no es cierto?, de la presencia del virus en el niño a través del paso por la placenta, ¿no? Su periodo de incubación, eso sí es muy importante considerar, ¿no es cierto?, que es muy variable, ¿no es cierto? Su periodo de incubación es muy variable. Puede durar desde 2 días hasta 14 días. Esta es la razón por la cual a una persona que ha estado en un contacto con un factor de riesgo se lo aísla, ¿no es cierto?, durante 2 semanas justamente pensando en este periodo de incubación. Entonces, esto sí tienen que aprender. ¿Cuál es el periodo de incubación del COVID-19? De 2 a 14 días. Es muy variable. Hasta 14 días yo tendría que esperar que si hay una infección el paciente pueda tener sintomatología. Un promedio, vamos manejando los 4 a 6 días, sin embargo, manejemos este rango de 2 a 14 días cuando te hablen del periodo de incubación, ¿no?, del COVID. Ahora, muy importante, si te dicen cuál es la clínica o qué, háblame del COVID en cuanto a las manifestaciones. Recordemos, ¿no es cierto?, que solo un 20% de los pacientes va a tener un cuadro que puede ser considerado una forma grave, ¿ya? Sin embargo, la mayoría de las pacientes están asintomáticas, ¿no es cierto?, están asintomáticos o tienen leves síntomas, una sintomatología muy poco marcada. Solo un 20% va a tener formas graves y son las que han, ¿no es cierto?, requerido en algún momento la internación y son las que han llegado pues incluso hasta la terapia intensiva. Pero la mayoría de quienes se infectan cursan un cuadro muy leve o asintomático y eso es muy importante recordar. Síntomas que la paciente va a referir. No puedo olvidarme, paciente va a tener dentro de las manifestaciones clínicas, ¿no?, que son más frecuentes, la fiebre. Entonces, por ese motivo, cuando vamos a una institución o a un ambiente, ¿cierto?, de diferentes características en nuestro medio, todos andan ya con el termómetro infrarrojo, tratando de establecer esa distancia social, no estar en contacto directo, como haríamos con el termómetro, por ejemplo, llevar ese termómetro de uno a otro paciente, por ejemplo, buscando justamente este signo, ¿no?, la fiebre. Entonces, es muy importante pensar, dentro de la sintomatología del COVID, piensen en la fiebre, ¿ya? La fiebre. Otro aspecto que tenemos que considerar son los síntomas respiratorios, ¿no? Los síntomas respiratorios. Ahí va la tos, ¿no es cierto?, que en las formas graves va a ir acompañado con disnea, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues, el dolor muscular que puede estar, ¿no es cierto?, acompañando al cuadro dentro de los datos clínicos más frecuentes. Ahora, se ha visto con mucha frecuencia lo que es la pérdida del olor, ¿no es cierto?, la anosmia,
o bien la pérdida de poder percibir los sabores, la ageusia o la parageusia, por ejemplo. Entonces, un aspecto muy importante es preguntar al paciente el tema de poder percibir olores y sabores, ¿ya? Eso es un aspecto que se va evaluando, incluso, ¿no es cierto?, cuando se le va haciendo la prueba del vinagre, por ejemplo, ¿no?, para que el paciente pueda reconocer justamente, ¿no?, el olor, ¿no es cierto?, que pueda estar alterado, como también en algún momento pues hay que indagar sobre la pérdida del reconocimiento de los sabores, ¿ya? Por fiebre puede tener malestar, puede tener cefalea. Se ha visto cuadros de algunas personas que han tenido un cuadro diarreico, por ejemplo, ¿no?, la diarrea, se ha visto en varios pacientes que tenían este dato, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que recordar en cuanto a la clínica de los pacientes que tienen síntomas. Ahora, en Bolivia, ¿no?, se ha mencionado un signo, no sé, tal vez han escuchado el signo de Trinidad. ¿Alguien me puede decir qué es el signo de Trinidad? Que es un signo que han encontrado sobre todo en pacientes allá en Beni, y justamente por ese tema lo han denominado así. ¿Quién me puede decir qué es el signo de Trinidad? Bueno, se ha encontrado el tema de que cuando usted, ¿no es cierto?, presiona lo que es el cartílago cricoides, el paciente empieza a toser. Eso es el signo de Trinidad, que se está orientando a un cuadro de una traqueitis, ¿no es cierto? Entonces se ha encontrado en un alto porcentaje en nuestros pacientes, y como es algo que han identificado aquí en Bolivia, obviamente puede ser sujeto a que alguien te lo pueda preguntar, porque salió como algo que era muy característico en un grupo poblacional, ¿no? Entonces el signo de Trinidad justamente corresponde a sujetar, ¿no es cierto?, comprimir el cartílago cricoides, y si el paciente empieza a toser, el signo de Trinidad es positivo, ¿no? Y hay que asociarlo también a un cuadro de traqueitis que pueda estar vinculado a la presencia del COVID, ¿no? Ahora, evidentemente vamos a encontrar que el cuadro puede comenzar, ¿cierto?, como un cuadro muy sutil, muy leve, pero también puede ir asociado a un cuadro de tipo neumónico, ¿no?, donde generalmente lo característico es que haya un infiltrado bilateral, hay un compromiso de ambos pulmones, ¿no? Y obviamente pues entre lo que es el abordaje estará la clínica, estará el tema de los estudios de imagen. Dentro de los estudios de imagen, muy importante mencionar, sí se puede pedir una radiografía, pero sobre todo está hoy demostrado lo que es la tomografía, ¿no es cierto?, con una imagen de vidrio despulido, ¿no es cierto?, vidrio esmerilado, dicen, cuando se va asociando a los hallazgos, ¿no es cierto?, que son muy sugestivos para lo que es el COVID, ¿no? Incluso en un aspecto muy importante se ha indagado, ¿no es cierto?, que si tengo un paciente que está con síntomas, uno de los primeros estudios que tengo que solicitar justamente es la tomografía, ¿no es cierto? Hay varias imágenes que están asociadas a la presencia del COVID, ¿no? Imágenes de consolidación, imágenes lineales. Podemos encontrar esa imagen como vidrio despulido, que es un signo muy característico en relación, ¿no es cierto?, a poder identificar un compromiso pulmonar. Bueno, entonces la clínica, como estamos viendo, es muy florida, ¿no es cierto?, es muy florida, pero hagamos énfasis en lo que hemos ido mencionando, hemos ido describiendo, ¿ya? No se olviden que la embarazada constituye un grupo de riesgo, ¿no es cierto?, que tenemos que ir asociando justamente a que no conocemos la enfermedad y por tanto, ¿no es cierto?, hay que seguir estando con el tema de que la embarazada hay que estudiarla, hay que acompañarla, pensando de que no sabemos todo, cómo puede afectar realmente a la gestación, pero hasta el momento no se ha visto que haya una mayor morbilidad. La lactancia, por ejemplo, no está contraindicada, el niño puede seguir lactando. La única diferencia es que en el embarazo, si va a dar de lactar la mamá, debe estar con medidas de protección, el barbijo, ¿no es cierto? Para cada vez que le va a dar el pecho debe colocarse uno nuevo. Eso es muy importante. Obviamente, antes de iniciar la lactancia, debe lavarse las manos, ¿no es cierto?, como corresponde, con agua y jabón, o en su defecto con el alcohol en gel. Más de eso no existe una recomendación distinta para la lactancia.
En tema de lactancia, la única enfermedad o infección que va a contraindicar la lactancia es el VIH. También está contraindicado en la galactosemia, pero hablaremos del VIH como la única, ¿ya? Ni la tuberculosis, ni el Chagas, ni lo que corresponde, ¿no es cierto?, al COVID actualmente, están incluidos dentro de las contraindicaciones para la lactancia. Bueno, entonces, hay, ¿no es cierto?, aspectos para poder hacer triaje, valorando el bajo riesgo, el riesgo moderado, el riesgo alto, que se tiene que ir considerando, por ejemplo, en el abordaje de una paciente, siempre considerándola como un factor o un grupo, perdón, poblacional de riesgo, ¿ya? Hasta aquí lo importante que ustedes recuerden, ¿no? Muy difícilmente van a abordar el tema de qué se hace en una terapia, qué se hace en el manejo, ¿cierto?, de acuerdo a la gravedad que pueda tener el cuadro, ¿no? Infección leve, infección moderada, donde el CURP 65, ¿cierto?, está aplicándose justamente para ver el tema de la evaluación que hacemos en este grupo de pacientes, ¿no? Pero hasta ahí por lo menos no se olviden qué tipo de virus es, cuál es su periodo de incubación, cuáles son los síntomas más frecuentes o los síntomas asociados al cuadro, y bueno, el abordaje que podamos hacer con los exámenes que están vinculados, ¿no es cierto? Obviamente, si tengo una paciente que está con sospecha por la clínica o por el contacto, sabemos que nos toman un hisopado nasofaringio u orofaringio para determinar lo que es el PCR, ¿no es cierto? Como también actualmente tenemos las pruebas rápidas, buscando lo que son la IgM para las fases agudas, la infección, o la IgG cuando ya se está resolviendo el cuadro, ¿no es cierto? Y actualmente se está haciendo GeneXpert también, ¿no? En una prueba que busca antígenos del COVID, pero de una manera rápida, incluso en 1 hora, 2 horas ya te están reportando, ¿no? Entonces tenemos el GeneXpert también que nos permite hacer el diagnóstico. Pero vamos a incluir dentro del abordaje estudios de imagen, y de ellos no pueden olvidarse de la tomografía, ¿ya? Entonces, el tema de poder evaluar la gravedad igualmente va al CURP 65 que ya hemos tocado, y hasta ahí es lo que tienen que dominar, porque entrarte a más detalle del manejo, por ejemplo, obviamente es muy difícil pensar que lo van a hacer, ¿no? Eso, en cuanto a lo que queríamos, ¿cierto?, poder resumir, porque estamos ahorita contra el tiempo, en relación a lo que es estos 2 últimos que eran programas que estaban pendientes, ¿no? Bueno, se lo voy a pasar a su compañera. Yo sé que no es lo ideal ver este material porque es muy sintético, muy resumido, pero por lo menos le va a servir para dar una leidita, sobre todo de tuberculosis, para recordar algunos aspectos que tal vez no se ha dado tiempo para revisar, y si lo han hecho, es muy bueno poder también recordar. Estaríamos acabando por el tema tiempo. Bueno, lamentablemente pues estamos muy limitados, ¿no? Bien, muchachos, doctores, futuros colegas, pues dejarles ahora a la última etapa ya de su evaluación, y bueno, nos estaremos seguramente encontrando en algún momento, ¿no? Ojo, sí, Juliano, el tema que si hemos vivido una pandemia, es lógico que te puedan preguntar las cosas muy grandes, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? Eso es muy importante, ¿no? Ahora, obviamente, había una etapa que había, ¿no es cierto?, el tema de la fiebre hemorrágica, que también la preguntaron, por tanto, también habría que ver el tema del arenavirus, que también, ¿no es cierto?, está en el tema, ¿no?, de poder considerarse, pero es muy poco probable que profundicen en realidad, ¿no? Entonces, lo más frecuentes hay que repasar, ¿ya? Bueno, doctores, un gusto, y cualquier cosa estaremos pendientes. Van a disculpar la demora, cualquier cosa escríbanlo a su compañera para que me lo pongan en el WhatsApp, pero tengan un poco de paciencia si hay demora en poder contestar, ¿listo? Un gusto para todos, muy buenas noches. Gracias, doctor.